Hola, soy Noelia. Pulsa la campana y suscríbete al canal. No hace falta haber visto Mad Men para saber cómo eran los equipos de creativos publicitarios hace décadas. Formados exclusivamente por hombres que pensaban como hombres y diseñaban mensajes dirigidos exclusivamente a ellos. Esto explicaría el sexismo de algunos comerciales antiguos, pero ¿qué pasa con los actuales? Repasamos los anuncios más sexistas. Este estaba diseñado pensando en que en algún momento de su vida el propietario del vehículo acabaría dejándoselo a su mujer y el resultado sería terrible, además de, por supuesto, machista. Traducimos: tarde o temprano, tu mujer te llevará a casa una de las mejores razones para comprar un Volkswagen. Y vemos ese mítico escarabajo dañado en su parte delantera. El vehículo permitía la sustitución de piezas de forma fácil e incluso económica. De ahí que no hubiera ningún problema en compartirlo con la familia, incluso teniendo en cuenta que la mujer no supiera conducir, porque ese es el mensaje que se extrae del anuncio. Y sí, han pasado años, pero en la mente de algunos, las mujeres seguimos siendo esos seres que no saben ponerse al volante. ¡Ay, qué pereza! A ver si actualizan el discurso. Seguimos con el mito de los coches. Esta vez el anuncio es de Mini. Como es de cambios automáticos, los publicistas querían recalcar la sencillez con la que se podía manejar este coche. Entonces, lo que se les ocurre es poner un prototipo de mujer tonta, muy arreglada y con una cara, pues, de no saber ni lo que está haciendo. Es decir, lo que quieren dar a entender es que si hasta ella puede conducirlo, cualquiera podría hacerlo. Machista a más no poder. Es cierto que no sabemos si la mujer de la foto era hábil o no al volante, pero lo de generalizar y atribuir falta de capacidades a un sexo no nos gusta nada. Esta imagen provoca indignación. Y no es una cuestión de machismo o de feminismo, es que la publicidad no debería haberse hecho eco de comportamientos sumisos. Nadie debería estar a los pies de otra persona. Enséñale que es un mundo de hombres. Es el eslogan de este comercial que, para más señas, se diseñó con el objetivo de vender corbatas. Algún creativo debió pensar que poner a una mujer a la altura de las rodillas del caballero, como si de una mascota se tratara, reflejaba bastante bien ese mundo de hombres al que se estaban refiriendo. ¡Cuánta ignorancia en una sola imagen! Las comparaciones son odiosas. Y si comparas mujeres y cigarros, pues todavía peor. Lo que dice el anuncio es: los cigarrillos son como las mujeres. Los mejores son finos y costosos. Aquí hay dobles interpretaciones por los adjetivos que también se pueden referir a delgados y sabrosos, así que cada uno puede optar por la traducción que prefiera, que el mensaje, con algunos cambios, sigue siendo el mismo. Y por si no ha quedado lo suficientemente claro con el claim, llega una explicación por la que pasamos de meter el pie en el charco a rebozarnos directamente en el barro. Dice que lo fino tiene un sabor más ligero y costoso porque costoso es mejor. Y si eso lo aplicas a las mujeres, hay algo que no va bien en ti, desde luego. Este anuncio deja claro que da igual qué tipo de ama de casa seas, porque no puedes estropear lo mejor del día de un hombre: la cerveza. Lo que dice es lo siguiente: no te preocupes, cariño, no has quemado la cerveza. Y se ve como una mujer afligida porque se le ha chamuscado la comida está siendo consolada por su marido. El hombre, pues qué decir, queda en un lugar estupendo, magnánimo, capaz de perdonar a su mujer por dejarle sin cenar. Lo único bueno que podemos decir de los creativos, si tenemos algo bueno que decir, es que incluyeron 2 cervezas. Vamos a ser bien pensados y a suponer que la segunda es para la mujer, aunque bien pudiera resultar que son las 2 para el ajetreado marido. En este caso, si las botellas están pensadas para él, los creativos se merecen que les nieguen el acceso a cualquier bar durante al menos la próxima década. Lo que pone en este anuncio es: los chefs hacen todo, pero la cocina es para lo que están hechas las esposas.
Bien, pues siguiendo esto, mejor no casarse, desde luego, porque si pierdes todas sus facultades mentales y tus habilidades y solo conservas las de cocinar, es que por lo menos ha llegado el final del mundo. Nos ahorramos el resto del anuncio, las explicaciones sobre por qué te conviene que tu esposa tenga este ingenio, que seguro que hay razones del tipo haz feliz a tu mujer y acabamos liándola todavía más. Del Monte es una marca que reconocerás porque actualmente vende piña y otras frutas en lata. Sin embargo, no todo el mundo sabe que también solían vender ketchup. El caso es que el anuncio dice: ¿quieres decir que una mujer puede abrirlo? Y se ve como la mujer pone cara de sorprendida. Sí, porque cuanto más independiente sea una mujer, mucho mejor. Pero es una independencia de no necesitar al hombre para servirlo, es decir, tener una esclava durante todo su tiempo y que él no mueva ni un dedo. Así que si no necesitan ni siquiera que les abran el bote de tomate o de lo que sea, pues mucho mejor. También podemos interpretarlo como es tan fácil que hasta una mujer lo conseguiría, lo que viene a degradar a todo el género. Esto es un anuncio de vitaminas que vendía Kellogg's. Cuanto más trabaja una mujer, más bonita es. Claro, que siempre se refiere al trabajo de mantener la casa limpia y, por supuesto, mantenerse a ella misma en perfecto estado de revista para la llegada de su marido, que parece que eso también forma parte del trabajo. Y por eso se anunciaban las vitaminas de Kellogg's, especiales para mujeres, para que pudieran tener toda la vitalidad al final del día y que pudieran seguir haciendo felices a sus amables y permisivos esposos que les han comprado esas vitaminas. Vaya, totalmente a disgusto con este tipo de anuncios. Nos quedamos sin palabras al ver el siguiente. Ni siquiera podemos quitar hierro diciendo que eran otros tiempos, porque la verdad es que no hace tanto de esta creación publicitaria. Ves a una mujer en la fotografía y el mensaje es: sabes que no eres el primero, pero ¿realmente te importa? Lo que da a entender que mientras sea bonito, ¿qué más da quien lo haya usado? Ese concepto de mujer usada es del todo inapropiado porque nos convierte en un objeto, además de que supone un descalificativo. La buena noticia es que a nadie se le ocurriría hacer un anuncio como este hoy en día. Con el siguiente queremos animarte a que lo pongas en práctica. Intenta regalarle a tu chica o a tu madre una aspiradora y ya verás tú dónde acaba. A lo mejor en tu cabeza, o puede que sonrían y luego te maldigan por detrás. Este sería más el caso de tu madre. Antes era bien distinto. En la mañana de Navidad ella estará más feliz con una Hoover. Lo peor de todo es que los maridos se lo creían. Digo yo que antes que una aspiradora cualquier mujer preferiría un viaje, una cena fuera y sobre todo un marido que comparta las tareas del hogar. O por qué no, uno que las asuma en solitario. Un aviso: abstente de regalar electrodomésticos destinados al hogar en cumpleaños y aniversarios, salvo que sea una petición expresa de la persona para la que los compras. Este anuncio puede parecer que no es tan sexista porque vemos a un niño reivindicando el tiempo libre para su madre. Puede sonar adorable, pero si te fijas bien, no lo es tanto. Resulta que se da una rivalidad entre padre e hijo y lo que quiere el niño es que su madre tenga más tiempo libre para dedicárselo a él. Vamos, que el tiempo de una mujer es algo de lo que van disponiendo los hombres. ¿Dónde queda la libertad? ¿Por qué no puede una madre hacer con su tiempo libre lo que le dé la real gana? Aquí va una comparación en la que los cigarros salen ganando, están por encima de la mujer. Una mujer es solo una mujer, pero un buen cigarro es más que humo. O eso es lo que interpretamos nosotros. Es irónico porque en esa época no creemos que sea el cigarro lo que le preparase la comida, la ropa y dejara su casa ordenada. Pero claro, siendo nosotras mujeres, ¿qué íbamos a saber de todo eso? Yo readaptaría el anuncio y diría que un buen cigarro es más que humo, sí. También lleva asociado enfermedades cardiovasculares.